Bien, queridos hermanos, hoy día es lunes 6 de noviembre. Lunes 6 de noviembre, hermanos. Estamos pues ya en el segundo día de esta semana, ¿no es cierto, hermanos? Hemos empezado ayer domingo, primer día de la semana, bíblicamente es así, ¿no? Domingo es el primer día de la semana. Lunes, segundo día de la semana. Y ahora estamos ya en el mes de noviembre, ¿no? El día 6 de este año 2023. Estamos en la cuarta lección, pues, hermanos. O no es la cuarta, sino ya es la sexta lección, ¿no, hermanos? Más bien de este cuarto trimestre, no último trimestre de este año, ¿no? El tiempo pasa, hermanos, y se acerca la venida del Señor Jesús, aunque no sabemos la fecha, ¿no, hermanos? Pero sí vemos las señales, ¿no? Que nos dicen que ya pronto el Señor viene. O de otra manera, si descansamos, hermanos, ya para nosotros ya vino, pues el Señor Jesucristo, porque ya no podemos hacer nada y estamos esperando en la tumba, hermanos, como el Señor dice, que el que muere está durmiendo nada más, ¿no? Bien. Hoy día, hermanos, el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, confirme si se ve en la pantalla alguien de ustedes, hermanos. El ¿Podrían fundamento leer, hermanos? profético. Muy bien, hermana, gracias. Un fundamento profético. Si algún comentario o alguna pregunta hay, hermanos, acerca de este título, un fundamento. ¿Qué cosa es fundamento, hermanos? Fundamento y profético, dicen, ¿no? O sea, un fundamento que sea profético, más o menos la idea. Pero habría que entender qué es un fundamento. ¿Dónde utilizamos esa palabra, no? Fundamento, hermanos. Esta es la Para construir base, una casa, tal vez. La base, muy bien, hermana. es la base. Y No, profético, ¿cierto? ajá, Es, ajá, eh, es la base que tenemos nosotros para creer. Eh, eh, ¿dónde, mm, dónde está el... Ay, la verdad mm. se me olvidó la palabra, pero es donde podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde se habla de Jesús. Ese es nuestro fundamento, o sea, que se habló de él y se cumplió lo que se había escrito acerca de él, y esa es la creencia que nosotros tenemos, o sea, nuestra creencia no está fundada en cualquier cosa, en lo que escuchamos por ahí, sino que en lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es, muy bien, gracias, hermano. Sí, justamente de eso trata el tema de este día, ¿no? El fundamento no profético, es decir, la Biblia, donde está escrito las profecías, ¿no? Entonces, en la escritura, en la Biblia, está el fundamento, ¿no? De eso vamos a tratar. Pero sí un poquito más, tal vez, entender la palabra este fundamento. Estoy recordando, hermanos, en este momento, el huracán que vino a México, ¿no? Hace poco, ¿no, hermanos? Fue terrible el huracán y Acapulco, allá en México, pues fue destruido, ¿no? Por el huracán. ¿Qué es el huracán, hermanos? Un viento fuerte, ¿no es cierto, hermanos? Que hizo caer las casas, destruyó las casas, ¿no? Todo. Y lo que estoy recordando es los árboles, hermanos. Creo que eran árboles de, no sé qué árboles eran, a ver si alguien me, palmeras creo que eran en sus árboles que no se cayeron, hermanos. Sus ramas, todo habrá arrancado, pero el árbol está paradito ahí, ¿no? Aunque peladitos ahí, pero paraditos, hermanos. El viento tan fuerte que hizo caer casi todo, pero al árbol no, algunos árboles no, porque otros lo han arrancado, el viento lo ha arrancado de raíz y todo, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿por qué no se ha arrancado esos árboles? ¿No? O sea, es que tenía seguramente raíz profunda, o sea, su fundamento estaba ahí, ¿no, hermanos? No, no sé, hablando de fundamento, hermanos, ¿no? Al construir una casa también, hermanos, pues hay casas que realmente, pues, en un terremoto fácilmente se pueden caer, pero hay otras casas que no se caen, ¿no? Y la pregunta es, por qué no se caen, ¿no? ¿Por qué no se caen? Hablando esto de fundamento, hermanos, ¿no? En la vida práctica, el Señor Jesús también habló de un fundamento, ¿no? Ay, ¿quién será aquel hombre prudente, ¿no? Que construye su casa sobre la roca, vienen los vientos, las tempestades y la casa no se cae, pues, ¿no?
Entonces, ¿y a quién será aquel hombre imprudente, insensato, ¿no? Que construye su casa sobre la arena, ¿no es cierto? Vienen los vientos, las lluvias, los huaicos, y pues la casa, como está en la arena, no tiene buen fundamento, entonces cae la casa, ¿no? Terrible es la destrucción. Entonces, hace alusión, hermanos, ¿a qué cosa? A ver, comenten, Hermano, hermanos, a ver. Sí, buenos hermano. buenos Buen días día, con la hermano. plataforma. Nuestra iglesia es una iglesia profética, hermano. Y desde los años que se fundó nuestra iglesia, antiguamente ha pasado huracanes, tempestades y todo, pero nunca ha dejado de ser. Siempre ha quedado una remanente y siempre prevalecerá, porque es una iglesia profética. Amén, hermano. Amén, amén a ti, hermana, porque, bueno, en este caso, pues, hermanitos, sí, como dice nuestra hermana Nancy, desde Adán y Eva hasta nuestros días, siempre el pueblo de Dios o iglesia de Dios también, hermanos, pues ha permanecido firme. En el tiempo del diluvio, así como esas palmeras que estoy describiendo, todo no fue conmovido, todos murieron, pero quedaron ahí 8 personas, ¿no? Y Hermano así, Julio, hermanos, siempre la iglesia ha permanecido, aunque sea poquitos los remanentes. Sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanos. Podemos leer en la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Qué bueno para recordar con Génesis 3:15, ¿no? La misma cosa. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto nos hace recordar de que el pueblo de Dios tiene un fundamento en la verdad y esta verdad viene de Dios. Y Dios en todo tiempo ha tenido un pueblo que le representa, que es columna de la verdad, es baluarte, todas las verdades tiene que exhibir, predicar y vivirlo. Eso es lo que quiere decir en este texto. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Marcelino, ¿no? Muy bien, hermanos. Así que siéntanse libres a participar y hacer preguntas, hermanos. Un fundamento profético, ¿no? Vamos a estudiar en esta mañana acerca de ese tema, hermanos. Ahí yo cogí del internet esta figura, hermanos. No sé si logran ver o de repente lo voy a agrandar aquí, eh, esta figura, hermanos, ahí para que se pueda leer. No sé si logran leer, hermanos. Sí se lee, hermano. Por favor, a ver una leída, hermanito. O también pueden ver la Biblia, ¿no? Ahí está Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3, pueden abrir sus Biblias, ¿no? Y hermana, por favor, si puede leer, a ver, Sí, pueden escuchar. dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ujú. Gracias, hermana. Bienaventurados, hermanos. O sea, felices, bienaventurados, o sea, felices, ¿no? ¿Quiénes, hermanos, no? Dice, bienaventurado, felices, el que lee, hermanos, la Biblia, el que lee la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios, las profecías que están allí. O sea que es bienaventurado, hermano, hermana, que estás aquí en esta sala también, estamos aquí, somos bienaventurados porque estamos escuchando, estamos leyendo también la palabra del Señor. Y también, bueno, no solamente eso dice, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquí dice, y guardan, hermanos, y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, o sea, cerca está la venida del Señor Jesucristo, hermanos, el fin del mundo. Eh, ¿Qué significa esto, hermanos? Y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué significa, no? Está bien, bienaventurados somos porque estamos leyendo, estamos escuchando las palabras de esta Biblia, la profecía, pero dice, y guardan las cosas en ellas escritas. A ver, hermano, participa. ¿Qué significa guardar estas cosas que estamos escuchando, que estamos...
obedecerlas de alguna forma. Las guardamos en el corazón y cuando las guardamos en el corazón las podemos obedecer, las podemos hacer. Muy bien, es obedecer. Cuando dice guardar es que lo que estamos escuchando, oyendo, nos dice qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer. Pues sí, guardar significa obedecer, pues obedecer, ¿no? Obedecer. Muy bien, no practicar las cosas, ¿no? No solamente nos quedemos en la teoría, sino en la práctica, ¿no? Entonces ahí viene la bienaventuranza, ¿no? Y este texto bíblico es uno de los primeros que está en el Apocalipsis, en el primer capítulo, ¿no? Recuerden que el Apocalipsis dice pues que el Apocalipsis es la revelación, ¿no? Que se nos revela, ¿qué cosa se nos revela? A Jesucristo, pues, ¿no? En toda la Biblia y en el Apocalipsis, a Jesucristo se revela. Es la revelación, pues, de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha dado, pues, ¿no? Para que no nosotros también lo sepamos, no ahora en nuestras vidas, no sepamos. Porque el tiempo está cerca y dice, ¿no, hermanos? Bueno, y esto ha sido encomendado, pues, no a través de sus siervos, a través del ángel, de Juan, discípulo amado. ¿Y para quién es toda esta revelación? Para nosotros, pues, hermanos, ¿no? Se ha revelado. Entonces, esto se ha mandado que se escriba. Ahí está, a Juan le dijo que lo escriba y esto estamos leyendo, hermanos. Entonces, bienaventurados somos si estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando estas palabras y lo estamos practicando. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? A ver. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, con la lección de escuela sabática. Aquí nos dice que lee Lucas 24, capítulo 24, versículo 36 al 49. Pregunta, dice, ¿qué ocurrió aquí y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? Vamos a ver ahora sí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49, hermanos. Bien, hermanos, dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, a ver si alguien puede decir de quién estamos hablando acá, en Lucas 24. Mientras ellos, ¿quiénes son ellos? Dice, aún hablaban de estas cosas. ¿De qué cosas estaban hablando ellos? Los apóstoles, Muy bien. ¿sí? Estaban Entonces hablando eran de los, las cosas que habían visto, de que el sepulcro estaba abierto, de lo que había dicho el ángel, de lo que los que iban camino de Maús también habían visto y escuchado. muy bien, gracias, hermano. Recuerden que los apóstoles, hermanos, estaban de miedo. ¿De miedo a qué cosa? Que ellos también sean crucificados, pues hermanos, por ser seguidores de Jesucristo. Entonces estaban en el aposento alto. Ahí era su lugar de concentración y ellos estaban de miedo ahí escondidos, pues no. Pero ahí los discípulos se encontraban, pues se reunían, se animarían también entre ellos. Entonces, las mujeres que habían visto el sepulcro abierto y habían recibido el mensaje de los dos hombres o ángeles, de que por qué buscan ustedes al que vive entre los muertos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No? ¿No se acuerdan de que Jesús les ha dicho que al tercer día iba a resucitar, que iba a morir así crucificado y que iba a resucitar? Entonces las mujeres, hermanos, pues de gozo y alegría y espantadas también, hermanos, pues ¿qué es lo que uno hace? Es uno así motivado, hermanos, para transmitir ese hermoso mensaje, ¿no? Que Jesús ha resucitado. Y ahí están, pues, con los discípulos. Ellos no creen, Pedro, pues, corriendo va a ver, a confirmar lo que dicen estas mujeres, porque ellos dicen, están locas ustedes, que, ¿cómo van a hablar esas cosas? Porque no creían, pues. Aunque habían escuchado, no, esa advertencia del Señor Jesucristo que iba a suceder así, pero como que les entró por una oreja y salió por la otra oreja. Entonces Pedro encontró también pues ahí el sepulcro vacío, las telas así que habían envuelto a Jesús estaban dobladitas allí y él pues también estaba espantado, ¿no? Dice, maravillado, hermanos, de que esté vacío y no sabía si realmente pues no
que Jesús había resucitado, que no estaba ahí, pues entonces debía creer, ¿no? Lo que las mujeres habían dicho. Regresó pues allí, y también los dos discípulos dice que estaban camino a Emaús, yéndose ahí tristes, lamentando su suerte, de que Jesús había muerto. Ellos pensaban que iba a ser el que iba a derrocar a los romanos, iba a ser rey nuestro Señor Jesucristo, y ahí ellos pues debían estar juntamente con él. Pero entonces estaban decepcionados de su vida y de lo que había acontecido. Y se presentó Jesús a ellos, y entonces, aunque no lo reconocieron, pero Jesús les dijo, no, ¿qué están hablando? De que, ¿cómo tú? ¿Quién eres tú, un extranjero que no sabe lo que ha pasado? Todos saben lo que ha pasado. ¿Qué cosa le dice? No, de Jesús, pues que nosotros pensábamos que iba a ser el rey, es un líder, pero creímos en él, pero lo han matado, pues lo han matado y estamos así tristes, estaban viendo. Y el Señor Jesús les llamó la atención, insensatos, les dice, oye, ustedes no sabían lo que está escrito, ahí está escrito, pues en la Biblia, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, ahí en los libros que ha escrito Moisés. ¿Acaso no dice que esas cosas iban a pasar? Ahí están las profecías, ahí están los salmos, esas cosas. Entonces, el Señor Jesús les empieza a hablar de todo, ¿no? De todos los libros, de lo que todo está hablando de Jesús, que Él tenía que venir a salvar de esa manera, morir y después resucitar. Pues, y ellos en su corazón latía, escuchaban, entendían recién la palabra del Señor. Y le invitaron a comer ahí en la casa, ya era tarde, ya casi noche. Y Jesús al hacer la oración, pues lo reconocen a Jesús resucitado y desaparece de su vista y ellos pues cuánto gozo y felicidad hubo en ellos al saber que era Jesús el que estaba con ellos, hablándoles. Y ellos regresaron, ¿no? Algo de 7, 8 kilómetros, hermanos, que habían caminado, regresan la noche a encontrarse con los discípulos. Y ahí están, en el aposento alto los discípulos, o sea, mientras ellos hablaban, dice, de estas cosas, ahí están las mujeres, todos, hablando y diciendo, pues, que ha resucitado. Y los que no han visto, hermanos, están dudando. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, hermanos, Jesús, pues, aparece de ahí, de un momento a otro en medio de ellos. Jesús se puso en medio de ellos. Miren, hermanos, a que Jesús desapareció de los dos discípulos, ¿no? Cuando estaban por tomar su cena, bueno, no sé. Así desaparece, ¿no? Y apareció también, ¿no? Junto a ellos en el camino. Y ahora aparece de un momento a otro, hermanos. No sé qué tú pensarías, hermanos, si ahí donde estás tú aparece, así como apareció el Señor Jesucristo, aparece, ¿no? ¿Qué pensarías, hermanos? Dentro de las leyes que Dios ha dispuesto en este mundo, pues nosotros no podemos aparecernos, ¿no? De un momento a otro yo aparezco, digamos, en Japón, ya, así. No me es posible a mí, ¿no? Hacer eso, me parecería raro, ¿no? Y que aparezca Jesús en medio de ellos así, sin que haya abierto la puerta, nada, pero apareció, pues, hermanos. Entonces, hermanos, dice, y se puso en medio de ellos Jesús y les dijo, pues entonces Jesús lo que dice es paz a vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Paz, paz a vosotros, dice, ¿no? Paz a vosotros, hermanos. Estas palabritas son importantes, hermanos, porque se repite bastante y el apóstol Pablo también menciona siempre que la paz de Dios y de Jesucristo esté con vosotros. Y aquí el Señor les dice a ellos, paz a vosotros. ¿Por qué esta palabrita paz, hermanos? A ver si alguien puede decir, ¿por qué dice eso el Señor? Paz a vosotros. Hermanos, a ver, Porque participen. Shalom, sus hermano, corazones shalom. estaban inquietos, hermanos, estaban asustados justamente por lo que usted dijo antes de que podían también ser crucificados ellos. Tenían temor, no sabían qué iba a pasar con ellos. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, estaban ahí pues, preocupadísimos ellos, ¿no? Pero también con la emoción de que decían de que Jesús había arrestado y que habían visto. Estaban así, ¿no? Conmocionados. Y de un momento aparece Jesús y el Señor les dice, paz a vosotros. Es importante, hermanos, la paz. Cuando no hay paz, hermanos, no podemos hacer nada. Preocupados con una cosa peor, hacemos más mal que bien, hermanos. Queremos resolver nuestros problemas de repente preocupados, ofuscados.
peor hacemos, más problema, ¿no? Pero necesitamos por eso la paz y la paz que viene de Dios en medio de este conflicto, ¿no? Paz a vosotros, dice el Señor. Entonces, hermanos, los discípulos espantados, hermanos, espantados y atemorizados, hermanos, ahí está claramente, espantados y atemorizados, o sea, no sé qué palabras también podríamos decir nosotros, estarían pues ahí asustados, ¿no? O sea, ver de un momento así a una persona, hermanos, que aparece, uno se espanta, se asusta, pues, hermanos, ¿no? Se aterroriza, ¿no? Eh, pensaban, dice los discípulos, pues, que veían un espíritu, hermanos, o sea, un fantasma, no se dice un fantasma. Pero el Señor Jesucristo les dice, pues, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón, dice, estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados? Y están viniendo estos pensamientos a vuestro corazón, dicen, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, está diciendo, no tengan miedo, yo soy, les dice, ¿no? Mirad mis manos, le dicen, miren mis manos, dice, muestra sus manos y sus pies, hermanos, muestra sus manos y sus pies. ¿Qué pasó con sus manos y sus pies, hermanos? Estaban pues las heridas de los clavos que le han clavado ahí en la cruz, las manos y los pies. Y les dice, pues miren, que yo mismo soy, les dice pues el Señor Jesucristo. O sea, Él se está mostrando, se está queriendo que los discípulos crean que es Jesús, no es un fantasma. Entonces les dice, ¿no? Vengan, ¿no? Palpen, palpen, tóquenme, ve, dice, ¿no? Y ve, dice, porque un espíritu no tiene pues carne ni hueso, como veis que yo tengo. Vean, tóquenme, yo soy de carne y hueso, dice el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, que el Señor Jesucristo es de carne y hueso. Ahorita está intercediendo por nosotros en el cielo también. Él está de carne y hueso, hermanos. Y eso hemos estudiado en Efesios también, hermanos, que Él está en el cielo intercediendo por nosotros de carne y hueso, hermanos. Y diciendo esto, hermanos, les mostró pues las manos y los pies y como todavía ellos, hermanos, estaban de gozo y no lo creían, o sea, es algo que de repente ves y no, como algo increíble, pues, hermanos, que Jesús se aparezca ahí, ¿no? Que estaba muerto y ahora está ahí resucitado, vivo, en carne y hueso, hermanos. Y dice, estaban de gozo y que todavía no podían creer, hermanos, y están maravillados los discípulos. Les dijo, pues, no a los discípulos, el Señor Jesús, para que crean, ¿no? Les dice, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces, hermanos, los discípulos, ni cortos ni perezosos, le dieron pues parte, hermanos, de un pez asado. No sé cómo es el pez asado, hermanos. Bueno, ya sancochado, no sé. Ahí está el pez asado, hermanos. Ellos habrían comido ese pez y habrá habido sobra ahí, pez asado, hermanos. Y también le alcanzaron un panal de miel, hermanos. Miren el Señor Jesucristo resucitado de carne y hueso. ¿Qué hace? Él tomó ese pez asado y el panal de miel y comió pues delante de ellos. Comió, ¿no? Hermanos, el Señor resucitado comió el pez asado. Ellos están viendo que está comiendo, ¿no? Y les dijo, pues, ¿no? Estas son las palabras que os hablé. El Señor dice, ¿no? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, pues, todo lo que está escrito. Así que, hermanos, aquí vamos a resaltar ahora este punto muy importante, hermanos, lo que está diciendo aquí. Dice, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, hermanos, aquí. Todo lo que está escrito, hermanos. Vamos a ver con este color. Ya. No, no, amarillo. Bueno. Hermanos, ahí está la palabrita escrito. Escrito, hermanos. Vamos a resaltar este punto en esta mañana. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, miren lo que está escrito, nosotros le llamamos Biblia, ¿no? La antigua, bueno, para ese tiempo había el Antiguo Testamento, pues, ¿no? Lo que, el Pentateuco, lo que había escrito Moisés, los profetas, y después ahí está también los salmos, ¿no? Hermanos, ya conocían todos.
Y ahí estaba escrito pues todo lo que habla de lo que Jesús, lo que tendría que pasar con Jesús, ¿no? Entonces el Señor está haciendo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí está, hermanos, la ley de Moisés. La Biblia, el Antiguo Testamento se le llama también la ley de Moisés, ¿no? En los profetas, ahí está, los profetas, por ejemplo, las profecías de Isaías, tantos profetas que, hermanos, que está escrito en el Antiguo Testamento. Y los salmos, hermanos, los salmos escritos, ¿no es cierto?, por David, bueno, ahí. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito. Y ahora, hermanos, nosotros que estamos viviendo en este día y estamos en esta sala, tenemos todavía profecías que no se han cumplido, están en cumplimiento y se van a cumplir. Y es necesario que también se cumpla todo lo que está escrito, hermanos. Bueno, de repente aquí, hermanos, cabe la pregunta, hermanos. Si hay algún hermano o hermana de repente que está, y hay personas eruditas de la Biblia, alguna vez yo pregunté, ¿no?, a un pastor erudito, ¿no? Ahí le digo, a ver, pastor, dígame usted, un erudito, ¿ah? Tiene sus doctorados, todo, ¿no? Del espíritu de profecía, todo, ¿no? Entonces, a ver, dígame usted, pastor, es una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Le pregunto, pues, no a este erudito, un pastor de nuestra iglesia. Y me dice, pues, 40. Pero piense bien, pastor, la respuesta no es una chapadita para ingresar al cielo. Le digo, le hago la broma, ¿no? Y entonces, pero son 40, dice, pues, ¿no? Un erudito, ¿ah? Pero, pastor, ¿está seguro de lo que usted me está diciendo? Yo te pregunto a ti, hermano, que estás en esta sala, hermano. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Ujú. No sé si me estás escuchando, hermano, aquí en la sala. Respondo, hermano. Responde, Los hermano, auto- ¿cuántos autores tiene la Biblia? Dios es el autor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres. Ajá, muy bien. Hay un único autor, pues, ¿no es cierto?, que es Dios, es un solo Dios, ¿no es cierto? No son tres dioses, ¿no? Hay un solo Dios que se manifiesta desde el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero es un solo. Entonces, Dios es el autor, hermanos, de la Biblia. Si hay algún hermano, o sea, con mucho cariño y amor puedo decir, ¿no? Si no cree que la Biblia es inspirada por Dios, está de más, hermanos, que esté estudiando la Biblia. Esta persona o quien sea, ¿no? Va a volverse loco, tal vez, ¿no, hermanos? Nunca va a conocer. La Biblia es palabra de Dios, es palabra, así como Dios ha creado el universo con todo su poder y todo, ¿no? Y lo mantiene y lo sustenta. De esa misma manera, Dios ha permitido que esta Biblia sea escrita. Ha utilizado a profetas, ¿no es cierto?, o de 40 profetas, ¿no?, para que escriban, pero no han escrito lo que ellos querían, sino lo que Dios les ha como dictado, ¿no es cierto?, les ha inspirado, hermanos. Entonces, de partida, hermanos, si nosotros estamos en esta sala, y si no creemos que la Biblia es palabra de Dios, ya estamos completamente perdidos. No hay solución para esa persona, ¿no? Sea quien sea, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Si uno no cree que la Biblia es palabra de Dios, está completamente perdido, hermano, perdido completamente. Hay mucha gente erudita, sí, hermanos. Claro, el pastor que con quien conversé se dio cuenta y dijo, reconoció, sí tienes razón, dijo, ¿no? Mira, cómo a veces uno no se da cuenta y a veces dicen, ¿no? Que el autor, que es Mateo, que es Pablo, no, ellos no son escritores, no son autores. La Biblia es palabra de Dios, hermanos. Y si no aceptamos esta realidad, hermanos, ya pues ya estamos perdidos completamente, hermanos. Hermano Bueno, Justo, sí, hermano Elías, buen buenas día. hermanos. ¿Por qué Cristo insistió todo lo que acabas de hablar antes de su crucifixión? Porque los discípulos sabían que Acércate a tu micro, hermano. No te escuchamos, yo no te escucho, de repente está entrecortado. pero Ubic vuelve a insistir. Ahora nuevamente el internet. Sí, ah, bueno.
Sí, si te ubicas en un lugarcito, hermano, de repente ahí te vamos a poder escuchar. Tu pregunta, hermanos, a ver, ubícate en otro lugarcito y estás cerca de tu micro. O sea, hay un huequito ahí en el celular, ¿no? Que es el micro, ahícito, y ya. Bueno, bueno, ahí no sé si alguien logró escuchar la pregunta de nuestro hermano Elías, ¿no? Mm, bueno, pero hermanos, hubiese importante escuchar su pregunta, ¿no? Pero eh, no sé si algo decía, ¿por qué antes dijo el Señor Jesús que tenía que cumplir lo que estaba escrito, ¿no? Bueno, hermanos, esto es importante, ¿no? Que Dios no es hombre como nosotros, o sea, que podemos decir una cosa y no cumplir, no, pero Dios cumple todo lo que dice, aunque Él se manifestó en carne y hueso aquí en esta tierra. Entonces, es importante, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo diría? A ver, si alguien pudiera explicar, hermanos, porque Jesús también para la lucha contra Satanás en esta tierra, él tuvo que defenderse con la Biblia, con lo que estaba escrito hasta ese tiempo, el Antiguo Testamento, ¿no? Un escrito está, siempre se ha defendido con un escrito está. Escrito está. Y la iglesia adventista también en un primer momento se ha conocido como el libro como el pueblo del libro, ¿no? De la Biblia, ¿no? El pueblo que siempre se ha guiado por la Biblia, con escrito está, escrito está. Si hay problemas, hay divisiones en la iglesia, ¿sí? Es porque no se guía por un escrito está, sino opiniones de un pastor, de un erudito, no se guían por lo que está escrito, sino al gusto de la persona quieren hacer. Y si hay muchos grupos religiosos cristianos, ¿por qué hay eso? No, es que no se guían por un escrito está, sino apreciaciones humanas. ¿No? Si ustedes van a ver, entonces los grupos religiosos a veces están llenos de tradiciones, costumbres, filosofías humanas, no está guiado por un escrito está. Bueno, entonces, esto es importante en este día, hermanos, entender esto, ¿no? De ahí que ustedes pueden tener vuestras preguntas, hermanos, ¿no? Entonces dice pues aquí, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿no? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, toda la Biblia de tapa a tapa, Antiguo y Nuevo Testamento también, hermanos, para nosotros. Ahí está escrito de quién, de Jesús, del Salvador, ¿no es cierto? Está escrito, ese es ¿cómo diría? El corazón, ¿no? De toda la Biblia es Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo dice, les abrió el entendimiento, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y nosotros sabemos que gracias a la iluminación de Dios, al Espíritu Santo, que se nos conceda de parte de Dios, entonces podríamos entender también las Escrituras, porque Él es el autor. Por eso, hermanos, cuando no entendemos algo, es verdad que nuestros pastores, todos que han estudiado, podemos consultar y todo. De repente hasta ellos no entienden. Y tú, hermano, de repente no tienes acceso a un pastor, a un hermano erudito, no sé, aunque los eruditos también a veces se equivocan. Hermanos, directamente al autor tenemos que preguntarle pues a Dios, para eso es la oración. Decir, Señor, aquí en la lección no entiendo esta palabra, hazme entender. Hazme entender. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Y el mismo Señor te va a hacer entender, pues, ¿no? Y así dice, entonces el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen pues las escrituras. Y les Hermano dijo, ¿no? Justo, Sí, sí, hermanita. creo que en referencia a eso iba la pregunta del hermano Elías hace un rato, perdón hermano Elías si me equivoco, ¿por qué los discípulos no entendieron cuando Cristo les hablaba estas cosas, y después, claro, después Él se las explica y la entienden? Y yo pienso de que a lo mejor en ese momento les era velado así como cuando van camino a Maús, ¿cierto? Es Cristo que les habla, pero ellos no logran ver ni entender, ¿cierto? Hasta que ya se va,
porque en ese momento les es velado. Asimismo, a los discípulos, si bien es cierto, Cristo les decía y les explicaba, les era velado porque pienso yo que tal vez en ese momento ellos no lo iban a entender. Ellos estaban esperando un rey terrenal y no entendían esto del rey espiritual, o sea, de la obra que venía a hacer Jesús. Y era necesario que ocurrieran todas las cosas para que una vez que hayan ocurrido y después explicárselas, ellos hayan visto, efectivamente esto ocurrió así, así y así, y se cumplió lo que había dicho la escritura. Tal vez antes de eso no lo hubiesen entendido. Muy bien, hermanos, hermanas, participen. Sí, Hermano, pues, sí, hermano. tal vez 2:14 de Primera Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo, nos haga entender, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros al entrar la palabra al entrar a la iglesia o ser cristianos, nada al empezar no entendemos, ni jota, hermano, totalmente espirituales, ¿no? Y nosotros como natural, nada que entender. Será algo similar con los apóstoles, hermano, cuando estaban con el Señor Jesucristo, pero poco a poco, ni aún así, ¿no? 3 años y medio estar con el Señor y nada todavía. Y cuánto más será con nosotros también, hermano. Por eso, agradecer a Dios, porque la Biblia es espíritu, como dice 6:17, Efesios, ¿no es cierto? Espiritualmente hay que entrar a ese campo espiritual. Recién vamos a entender, comprender, asimilar, avanzar. Eso es, hermano, en las cosas espirituales. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso, ¿no? Sí, pues, hermanos, sí, pues la naturaleza espiritual es importantísimo y la naturaleza carnal que se dice en la Biblia. Vivimos en un mundo, hermanos, donde somos bombardeados por todos los medios de comunicación y por el entorno. No todo son intereses, pues, terrenales, materiales, carnales, hermanos. Si tú ves la televisión, son preocupaciones de este mundo, muertes por acá, todas las cosas, y que uno tiene que estudiar también en la escuela, colegio, universidad, sacar un título para ganarse el pan de cada día. Todo está concentrado en cosas materiales, ganar dinero, comprar su alimento, su vestido, y está bombardeado, ¿no? Y cosas también que, bueno, el enemigo está ahí, ¿no? Que también ahí está dando sus mensajes y poniendo en primer lugar sus intereses, ¿no? Y cuando leemos la Biblia ya también por ahí aparece, hermanos, los intereses espirituales de Dios. Y hay una competencia y que resalta en nuestro cerebro, en nuestra mente, hermanos. Está más de repente los intereses materiales y un poquito del interés espiritual de repente y predomina las cosas materiales. Por ejemplo, los discípulos, ¿en qué cosa pensaban ellos? Estaban pensando políticamente, de repente vamos a seguir a Jesucristo, Él es todopoderoso, va a ser el rey, así que va a ser el rey, y yo voy a ser el ministro, los mismos discípulos, ¿ah? Yo voy a estar a la derecha, a la izquierda, yo seré el primer ministro, yo seré tal cosa, tal cosa. Ellos están discutiendo intereses materiales, están escuchando, sí, lo que habla el Señor Jesús, pero en su mente está resaltando sus intereses, está resaltando sus intereses, pues, terrenales. Y tal vez nosotros que estamos en esta sala también podemos estar escuchando si es que me interesa esas cosas, si me están hablando de cosas que me interesan a mí, de cómo ganar más o de repente, no sé, qué cosas los intereses pueden estar aquí, hermano. Entonces no captamos la parte espiritual, me parece, ¿no? Entonces, ahí el hermano Celso sacó el texto bíblico, ¿no? Y está ahí mencionando de que, ¿por qué no uno no entiende, ¿no? Estas cosas espirituales, ¿no? Bueno, gracias hermanos por vuestra participación, que me ayuda también a mí a entender un poquito más, así, lo que estamos estudiando. Bueno,
Y les dijo, así está escrito, dice, ¿no? El Señor, está escrito, esto es importante. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, ahí está, hermanos, era necesario que Cristo padeciese, está escrito, hermanos, y que resucitase de los muertos al tercer día, está escrito, y que se predicase en su nombre, y también está escrito eso, ¿no? Que se predique en su nombre, o sea, ¿en qué nombre? Se predique ahora, hermanos, en nombre de Jesús. Está escrito eso también, ¿no? Que se predique en nombre de Jesús. Y sin Jesús no hay salvación, hermanos. No hay nada, nada, nada. Si uno ora, también tiene que orar en nombre de Jesús, porque en Jesús, Él es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la justicia, Él es todo, hermanos, ¿no? Entonces, se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces, en este caso, el mensaje que debemos llevar es que la persona, todos estemos arrepentidos, se arrepientan, ¿no? Y ahí viene el perdón de los pecados también, ¿no? Es la predicación, arrepentimiento, arrepentíos, ¿no? Y el perdón de pecados. No estamos, hermanos, aquí de repente para, ay, qué pobrecitos jovencitos que les gusta esta música, rock, así me acercaré pues a él con la música. No, el mensaje es otro, hermanos. El mensaje de Jesús era mensaje de arrepentimiento, arrepentidos, dicen, ¿no? Todo siervo de Dios siempre ha llevado ese mensaje, arrepentidos. Y si se arrepiente la persona, hermanos, encuentra el perdón de pecados, hermanos, tiene vida eterna, pues si acepta a Jesús. Pero si nosotros vamos a estar ahí con otras cosas humanas, pensando humanamente, así ganaré las almas, a veces uno piensa, ¿no? Entonces, así no vamos a ganar pues almas, hermanos. Jesús, ¿cómo predicó? No, no, él no estaba hablando de otras cosas, no, a ver, vamos a hablar de tales temas, de tal novela, de tal película o de tales cosas. No, hermanos, pues el Señor Jesucristo, pues, habló la palabra de Dios, pues, ¿no? Y todo dirigido para que la persona se arrepienta y encuentre el perdón de los pecados también, hermanos. Entonces, por ahí está pues la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Esto es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. ¿No? Es lo que es. Y comenzando, hermanos, miren cómo lo que predica a los discípulos, comenzando, dice, no, la prédica debe ser comenzando desde Jerusalén. Hay otro pasaje, dice, a los dos discípulos que estaban así decepcionados de Jesús, que había muerto, les hablaba desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Profetas y salmos, ¿no? Y su corazón latía, hermanos, ¿cómo es así? Cuando se habla acerca de Jesús que está en la Biblia, entonces que llama pues no a creer en lo que dice, pues entonces ahí se convierten las personas. Pero si nosotros estamos hablando de otras cosas, sí, hermanos, discutiendo de otras cosas que no vienen al caso, nadie se va a convertir pues así de esa manera, ¿no, hermanos? Bueno, y vosotros sois testigos, dice a los discípulos, de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces está hablando de que los discípulos tendrían que ser testigos. Y aquí en esta sala, nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, también nos está diciendo que nosotros somos pues testigos de las cosas. Esto es importante, hermanos, ¿no? Porque como estábamos comentando, por ejemplo, decimos nosotros, ¿no? Cuando alguien te pregunte, ¿y dónde está Dios para ti? ¿Cómo es Dios? Entonces tú con toda certeza dices, pues, pero si yo estoy conversando, estoy caminando con, aunque tú no lo ves, pero aquí está a mi lado Dios, o que yo pues converso con Dios. Entonces la gente se, estás loco, dice, ¿dónde está? No veo, dice, no, porque nada tiene que ver con Dios tampoco, ¿no? Ellos tienen que tener esa experiencia, ¿no? O sea, el hombre espiritual cree que en esta sala, aquí está el Señor, está escuchándonos. Y él está actuando también, pero muchos dirán que está loco. ¿Cómo va a estar Jesús? Estamos nosotros, sí, muchos dirán. Pero aquí está el Señor hablándonos, pues, ¿no? Utilizando nuestras propias bocas aquí. He aquí yo enviaré, dice la promesa de mi Padre, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dicen. Bueno, es referido a que estén en el aposento alto juntos, unánimes, hermanos, unidos, arreglando todos sus problemas, para que reciban el Espíritu Santo. Hay que estar preparados también, hermanos, para recibir el Espíritu Santo. No hay que estar ahí resentidos, odiando,
renegando, así no, Dios no va a dar Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar juntos, unánimes, pidiéndonos perdón, perdonando también, y así, unánimes, hermanos, ¿no? Viene el Espíritu Santo a una iglesia unida, no dividida. Es interesante que al principio, hermanos, el comentario de la lección dice, es interesante que al principio los discípulos no creyeran por miedo, ¿no? Bueno, los discípulos estaban ahí asustados, de miedo, estaban pues hermanos, ¿no? Pensaban que los iban a crucificar a ellos también. Y ahora se aparece Jesús, se asustan también, pensaban que era fantasma. Al principio parece eso, ¿no? Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, hermanos, no creyeron por gozo, dice. O sea, era increíble que Jesús se apareciera pues así en medio de ellos. La pregunta, hermanos, dice, ¿has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? ¿Alguien ha tenido esa experiencia, hermanos? ¿Ha sentido alguna vez que algo es demasiado bueno para ser verdad? O sea, que te parece que algo increíble que ha sucedido. Esta fue la experiencia, pues, de los discípulos y de los demás en el aposento alto, hermanos. Sin embargo, pues, hermanos, si Jesús los hubiera dejado únicamente con esta experiencia al marcharse, ¿qué hubiese pasado con los discípulos, hermanos? La fe de ellos probablemente no habría perdurado. Se hubiese muerto esa fe, esa confianza en el Señor. Con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido, hubiese desaparecido también. La olvidarían o incluso empezarían pues a cuestionarla también, ¿no? Como es lo que sucede, hermanos. Pues es real también, hermanos. Cuando hay una pareja, digamos, ¿no? De amigos, de enamorados o novios, hermanos, si permanecen juntos, siguen juntos hasta llegan pues a casarse, ¿no? Porque están, cuando empiezan a separarse uno para otro sitio por razones de estudio, trabajo, así, entonces ya en su entorno se conocen con otras personas y ese novia, o sea, esa amistad que tenían a veces se olvida, pues, y desaparece. Por eso, hermanos, que cada día tenemos que estar con el Señor, pues, estudiando su palabra. Con el tiempo, entonces, hermanos, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido, pues, la olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla, ¿no? Por eso Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. No solamente mostró sus cicatrices y comió pues el pescado asado, hermanos, no, delante de ellos. En lugar de eso, hermanos, los llevó a la palabra. Esto es importante, hermanos. Los llevó a la palabra, hermanos. La palabra y les mostró el fundamento profético de su obra. Ahí está, hermanos, el fundamento profético de su obra y su ministerio, hermanos. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con él, Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que quiere Dios ahora para nosotros, hermanos. Que nuestra fe, hermanos, esté basada en lo que dice la palabra, no en lo que dice el pastor de la iglesia, no en lo que Dios podría estar diciendo cosas, hermanos, o el hermano tal, X, no, no. Nuestra fe debe estar fundada, hermanos, en la palabra de Dios, lo que está escrito, escrito está, hermanos, escrito está. El diablo puede usar a quien sea, a cualquier pastor, me puede usar a mí, a ti, a cualquiera puede usar, hermanos. Por eso hay que basarnos en un escrito está. La fe debe basarse en la palabra de Dios, ¿no? En un escrito está. Así que, hermanos, esto es importante. Esa es la lección de esta mañana, hermanos. Y estoy recordando hay un hombre, hermanos, que estaba en la puerta de un rico opulón, Lázaro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Y el Señor Jesús trajo, ¿no? Alusión a los discípulos, habló, ¿no? A las personas acerca de este hombre Lázaro. Parece que era una historia tradicional, que siempre hay en los pueblos tradiciones, y eso usa el Señor Jesucristo acerca de Lázaro. Y el rico que no ayudaba a este pobre que estaba en la puerta, pues murió, pues dice,
Bueno, en esta historia hace eso, ¿no? Y el muerto, pues ahí, ¿no? Como que como eso esto es una historia tradicional, como que el muerto estuviera, aunque el muerto está muerto, pues no participa, pero esta historia que contó el Señor Jesús era una historia que ya existía y hacerles ver de que ahí como que el muerto estuviera hablando a Dios y le estuviera diciéndole, pues Señor, por favor, estoy aquí en el fuego, ¿no? Del infierno. Bueno, por favor, a este lugar, que no vengan mis familiares, por favor, alguien de aquí, de los muertos, que vaya, por favor, ahí a mis hermanos, familiares, que les digan, ¿no? Que no vengan a sufrir así. Bueno, lo que dice, hermanos, la respuesta de nuestro Señor dice, por más que vayan los ángeles o algún muerto que vaya a hablarles ahí, ¿no? Ahí vayan los ángeles y hasta el mismo Dios les hable, ¿no? Ahí a la gente, a sus familiares, le dice, ¿no? El Señor dice, este es un principio, hermanos, que no van a hacer caso, no van a hacer caso ni a los ángeles, ni a un muerto que vaya ahí a avisarles, a predicarles, ni que el mismo Dios les esté hablando, no van a hacer caso si es que no hacen caso a la palabra de Dios, lo que está escrito, o sea, la Biblia. Por eso yo también digo eso, ¿no, hermano? Si hay alguien que no acepta la Biblia como palabra de Dios y no hace caso a la Biblia, a nadie va a aceptar, hermanos, a nadie va a. Y está perdido, completamente perdido aquella persona que no cree que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y hay mucha gente que así está ahí perdiendo el tiempo discutiendo de palabras, de la palabra de Dios ahí, y creen que discuten por qué de la palabra, porque creen que han escrito, que los autores son hombres. Claro, los hombres se pueden equivocar y puedes discutir, pero esto es palabra de Dios, no hay pues error, no hay equivocación acá. ¿Qué vas a discutirle a Dios, este hermano, hermana? ¿No? Entonces, esto es importante. Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. Nuestra fe debe estar basada en un escrito. Estas son las palabras que les hablé cuando estaban aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese pues todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿no? El Señor es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Tiene que cumplirse todo, todo. Y falta cosas que se cumplan todavía, hermanos, porque todavía no ha llegado el fin del mundo. Pues ya cuando venga Jesús, ahí sí se termina, pues y estaremos ya directamente con el Señor, viviremos con Él eternamente. Aquí también, hermanos, encontramos pues una poderosa motivación para la testificación, para la misión. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión, pues, hermanos. O sea, nuestra cosmovisión es todo lo que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente, que ha entrado, hermanos, a lo largo de nuestra vida, incluso la herencia que hemos tenido, hermanos, de nuestros padres, todo está todavía dentro de nosotros y lo que hemos recibido información, escuela, colegio, universidad, bueno, todo lo que, y el entorno y lo que hemos visto en la tele, en el internet, todas esas cosas está lleno nuestra cabeza de todo eso. Y hay una cosmovisión, de acuerdo a lo que entra en nuestra cabeza, así pensamos, ¿no? Se han entrado mentiras y eso también, como si fuera verdad, ahí está en la cabeza. Entonces aquí nos está diciendo que necesitamos cambiar nuestra cosmovisión. Entonces lo que nosotros vemos las cosas, de repente no necesariamente en base a lo que está escrito en la Biblia, vemos en base a muchas otras cosas que no son correctas. Tenemos que cambiar eso, pues nuestra cosmovisión. Debería ser nuestra cosmovisión netamente bíblica, ¿no? Claro, la gente que no está en este asunto de la fe en Dios, nos van a decir que estamos locos. Estás loco, dicen. No, no, no es así, nos dirán. Pero nosotros sí necesitamos, pues así como discípulos,
tener esa cosmovisión bíblica. De un reino, bueno, aquí necesitan cambiar su cosmovisión, o sea, ellos tenían esa cosmovisión de un reino político, están pensando en la política, pensamiento terrenal, ¿no? A la gran solución del pecado. Hay mucha gente que piensa, ¿no? Solucionar el pecado, psicólogos y todo, ¿no? Solucionar humanamente estos problemas y la victoria de Cristo sobre la muerte. Bueno, de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y a la victoria de Cristo sobre la muerte. O sea, de lo terrenal hay que ir a lo espiritual, hermanos, lo que dice la Biblia, ¿no? La solución del pecado. El evangelio era mucho más alcanzar la soberanía política de Israel, hermanos. Ellos estaban pensando, los discípulos, en asuntos políticos, pero el evangelio va más allá, pues, de lo que es política, hermanos, aquí, en donde nos estamos desenvolviendo también hoy en día. Revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás y garantizaba que un día toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Él les abrió el sentido, hermanos. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento, hermanos. O sea, nuestro entendimiento puede estar nublado, pues, con esas cosas que digo, ¿no? El medio que nos rodea, nos aturde. Otra cosa está en nuestra cabeza, ¿no? Entonces les abrió, pues, así el entendimiento, mostrándose él directamente el Señor Jesucristo y haciendo alusión a las Escrituras, a la Biblia, para que para que comprendiesen, pues así, la escritura dice, para que pudieran comprender estas verdades que debían compartir con el mundo. Nuestras experiencias, hermanos, con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra. Claro, hermanos, nuestra experiencia con Jesús tiene que estar basado en la Biblia, hermanos. Un escrito está. Uno puede estar hablando maravillas, ¿no? De su experiencia con Dios, pero tiene que tener base en la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia. Y si no tiene esta base bíblica, hermanos, se sale, sea quien sea, hermanos, ¿no? Entonces, pues, no vale, pues. Por ejemplo, la hermana White, hermanos, ella en alguna parte dice de que si lo que yo escribo, lo que digo, no está en base bíblica, deséchenlo. Ella dice eso, desechen eso. Si no está en base bíblica alguna cosa que yo digo, desechen esas cosas, ¿no? Ella misma dice. Entonces, eso es cierto, hermano, pues, ¿no? Si estamos hablando de algo que no es bíblico, hermanos, hay que desecharlo, pues, hermanos. Todo tiene que tener base bíblica. Nuestra experiencia sostenerse sin el fundamento de su palabra, que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán a la segunda venida de Cristo, hermanos. Ahí están las profecías, hermanos, y también ahora para nosotros, para la segunda venida del Señor Jesucristo. Con estas verdades firmemente entendidas, hermanos, podemos estar preparados y motivados para la misión, hermanos. Cuando vamos a predicar, no tenemos que decir que el pastor tal, el hermano tal, dice eso. No, Dios dice esto, amigo, amiga, vecino. Dios dice, aquí está su palabra, Dios dice. Y la persona no va a escuchar pues como palabra de Dios, ¿no? Porque lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, eso puede ser cierto, puede ser mentira, hermanos. ¿Hasta qué punto conoces las profecías, hermano, hermana, que señalan a Cristo tanto en su primera venida como en su segunda venida? ¿Hasta qué punto conoces, hermano? Especialmente en los últimos días. ¿Por qué, hermanos? Debemos estar cimentados, fundamentados en la palabra de Dios, incluyendo, hermanos, la profecía. ¿Y por qué, hermanos, es tan crucial comprenderlas? Hay que comprender la palabra de Dios, las profecías. ¿Por qué es fundamental eso, hermanos? Especialmente para la misión, o sea, la salvación de los seres humanos. Esa es la última pregunta, hermano. Si alguien quiere participar para terminar, hermanitos, participe, hermano. ¿Alguna pregunta? A ver, hermanitos. Si no, ahí nomás nos despedimos, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a nuestra hermana, si no hay preguntas, no hay más participación.
Hermana Mónica, si pudiera despedirnos con la oración, hermanos. A ver, bueno. Sí, hermanito, estoy aquí. Sí, hermanita, Bueno, por favor. y con respecto a la pregunta que usted hacía, en algún momento vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe. Va a haber un momento en que vamos a tener que defender todo aquello en lo que creemos y eh, van a estar solamente aquello que estudiamos, aquello que entendimos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo, cierto, nos va a hacer recordar, pero el Espíritu Santo no nos puede dar aquellos que no tenemos aquí adentro, o sea, aquellos que no hemos estudiado. Así que es importante estudiar estas profecías. Vamos a orar, hermanitos, nos ponemos reverentes. Hermanita, perdón, buenos ¿Sí? días. Antes que ore, quisiera hacer esto. ¿Por qué se dice que Cristo es el fundamento de nuestra fe? Jesús es nuestro fundamento seguro porque fue preordenado por Dios para ser nuestro redentor. Y también podemos leer en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces podemos ver, nuestro Señor Jesús es el único, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Creador. Y nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra, a su palabra. También podemos leer en Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Qué lindo, ¿no? Entonces realmente después que nuestro Señor Jesús se apareció a ellos, ahora ellos ya estaban, ¿no? Creían ya en la resurrección, porque más antes no creían, ¿no? Que había resucitado nuestro Señor Jesús, pero ahora sí, ellos estaban convencidos. Entonces ahora estaban llevando la palabra de Dios, predicando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosa. Qué importante es que la gente a la que nosotros les enseñamos es que crean en la Biblia, o sea, que crean que es palabra de Dios, que allí está todo. Eh, Hay mucha gente que cree partes nomás de la Biblia. Ah, no, esto sí, pero esto no. Si uno cree en la Biblia, tiene que creer en toda la Biblia, en todo lo que dice, porque es palabra de Dios. Bien, hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, estamos agradecidos, mi Dios, por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados, mi Dios, por todo lo que usted hace y sigue haciendo por nuestros corazones, mi Señor, para redención nuestra. Padre amado, le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, guardando estas palabras que hemos aprendido y que nos ayude, Padre bendito, a tomar decisiones sabias para nuestra vida, para buscarle más a usted, para ponerle en primer lugar siempre, mi Señor, para estudiar más de su palabra, para orar, Padre bendito, y podamos estar en esa comunión íntima con usted. Padre amado, sabemos que usted viene pronto, mi Señor, y nos falta tanto, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a anhelar su venida, a anhelar, mi Señor, estar cerca de usted, Padre bendito. Dios mío, le queremos suplicar a esta hora por todos estos hermanos, por todos nuestros hermanos que se encuentran aquí, mi Señor, para que usted le bendiga a cada uno. Usted sabe la necesidad física y espiritual. Atiéndalas, mi Señor, según sea su santa y divina voluntad. Y al retirarnos de este lugar, mi Señor, podamos ir llenos y gozosos, mi Señor, de haber estado en su presencia. Mi Señor Santo, sabemos que no merecemos nada, no pedimos todo, en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanito.